Buenos días, mi nombre es Sergio Jesús Marín, estudiante de segundo año de Teología del Seminario Mayor, los 12 Apóstoles de Buga. En este día vamos a trabajar en lo referente al sacramento del orden sacerdotal dentro del Código de Derecho Canónico. Es importante tener en cuenta que en este texto que vamos a trabajar, los cánones nos van a nombrar un poquitico todo lo referente al orden sacerdotal, cosas como los documentos necesarios, los requisitos, los impedimentos, lo relacionado con las dimisorias y también toda la naturaleza del orden sacerdotal. Vamos a partir del hecho de que este es el título sexto del Código de Derecho y que, como ya lo dije, va a tratar todo lo referente al orden. Los primeros dos cánones que nos vamos a encontrar dentro de este código, el 1008 y 1009, nos van a hacer como una introducción referente a lo que se van a hablar en los cánones siguientes, referente a todo el orden sacerdotal. Lo primero que nos dejan claro es que mediante el sacramento del orden, por institución divina, algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble. Esto quiere decir que el sacerdocio, el orden, es una institución divina y por ser una institución divina imprime carácter, no se borra, por eso nos dice que un carácter indeleble. Ese número 1009 también nos va a mencionar los tipos de órdenes que hay, las diferentes órdenes. La principal, por decirlo de algún modo, o la primera, es los sucesores directos de los apóstoles, y aquí encontramos el orden del episcopado. El segundo orden, el presbiterado, y el tercer orden, el diaconado. Es importante tener en cuenta estas diferentes órdenes y saber distinguir referente a esto, y nos van a hablar de aquí en adelante los otros cánones referente a cada uno de estos sacramentos, y van a haber 3 capítulos importantes dentro de toda esta exposición. El primer capítulo nos va a hablar de la celebración y del ministro de la ordenación. Es importante tener aquí en cuenta todo lo referente a la celebración y al ministro que celebra esa ordenación. Nos va a decir el primer punto que esta ordenación debe darse o debe ser una celebración durante una misa solemne. Esto se da por un carácter de tradición. Otro de los cánones nos va a decir que el ministro de la ordenación es el obispo. Aquí es importante decir que no es un sacerdote quien ordena a otro sacerdote o un sacerdote que ordena a un diácono. No, el ministro de la ordenación es el obispo. En el caso de una ordenación episcopal se debe contar con la aprobación del sumo pontífice. No se da esporádicamente, sino que se da por decisión del obispo y del sumo pontífice, y él es quien aprueba esta orden. También se nos dice que si no es ordenado por el obispo propio, se debe cumplir con lo respecto a las dimisorias, que es un tema que trataremos en los numerales siguientes y que es importante resaltar. Encontramos ya el capítulo segundo, que nos va a hablar de los ordenados, y comienza diciéndonos que solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Se debe tener en cuenta para la lícita ordenación todos los requisitos y cumplimientos de todas las cualidades que conlleva este importante orden, requisitos y cualidades que tendremos en un momento. Este capítulo segundo, que habla de los ordenados, va a estar dividido en 4 artículos. El primer artículo nos va a hablar todo lo referente a los requisitos por parte de los ordenados. Se habla de que debe tener una debida libertad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, una debida libertad. Nos habla de unas cualidades, es decir, tiene que tener el ordenado una buena fama, una fe íntegra, una recta intención,
una ciencia de vida, tiene que tener costumbres intachables, virtudes probadas, cualidades físicas y psíquicas. Esto es importante. Y esa formación del ordenado tiene que ser a tenor del derecho. El derecho nos da todas las pautas para la ordenación. Tiene que ser consciente el ordenado de las obligaciones que contrae la ordenación. Esto es muy importante, ser consciente de cada una de las obligaciones que contrae. Para el presbiterado hay una edad establecida de 25 años y para el diaconado una edad establecida de 23 años. En el caso de los diáconos permanentes casados, la edad correspondiente son 30 años. Es importante también saber dentro de este artículo primero que solo puede ser promovido el diaconado después de haber terminado su 5º año del ciclo filosófico-teológico. Es decir, que el candidato tiene que haber pasado ya el 5º año de su ciclo de estudios para poder ser promovido al diaconado. Inmediatamente terminados sus estudios, el diácono debe tomar parte en la cura pastoral, ponerse a servicio de su diócesis. El aspirante al diaconado permanente no debe recibir esta orden si no ha cumplido el tiempo debido de su formación. Quienes están llamados al diaconado permanente tienen que haber cumplido una etapa de formación. En el artículo 2 nos habla de los requisitos previos para la ordenación. También es algo muy importante. El candidato tiene que tener el sacramento de la confirmación, tiene que tener una declaración de puño y letra sobre la libertad y el conocimiento del sacramento, tiene que tener ya los ministerios de lectorado y acolitado o los ministerios laicales como los conocemos, tiene que tener su rito de admisión a las sagradas órdenes y tiene que por obligación cumplir con unos ejercicios espirituales antes de su ordenación. Es importante tener claridad sobre qué es obligación estos ejercicios espirituales. En el artículo 3 de este capítulo 2 nos habla de las irregularidades y de los otros impedimentos para recibir la sagrada ordenación. Y nos dice que quedan excluidos de la recepción de las órdenes quienes estén afectados por algún impedimento. Y estos impedimentos se dan de dos maneras. Son impedimentos irregulares, ¿sí?, y impedimentos simples. Los irregulares son enfermedades psíquicas, la comisión de un delito de apostasía, herejía o cisma, que se haya casado, inclusive sea por lo civil, que haya cometido homicidio voluntario o haya procurado el aborto, quien dolosamente haya mutilado a sí mismo o a otro, haya tentado o haya intentado suicidarse, quien haya realizado un acto de potestad reservado a los obispos o presbíteros. Todas estas son unas irregularidades para la ordenación y hay otros tipos de impedimentos que se llaman los impedimentos simples. ¿Cuáles son los impedimentos simples? Que un varón casado, a no ser que sea destinado al diaconado permanente, quien desempeña un cargo o tarea administrativa que ya hace referencia al canon 285 y 286. Otro de los impedimentos simples es que sea neófito. Esto es importante. Es importante tener claridad que los fieles están obligados a manifestar los impedimentos ya mencionados, sean impedimentos irregulares o impedimentos simples. Estamos en la obligación todos como fieles de manifestar estos impedimentos que ya mencioné. El artículo 4 y último de este capítulo 2 nos habla de los documentos que se requieren y del escrutinio. Esto es para la ordenación. Hay unos documentos necesarios para la ordenación. ¿Cuáles son estos documentos? Un certificado de estudios, un certificado de diaconado, un certificado del bautismo y de confirmación. Tiene que tener certificado de la admisión y de los ministerios laicales ya mencionados anteriormente. Tiene que tener un certificado de declaración prescrita en el canon 1036. Y si es para el diaconado permanente, tiene que tener un certificado de matrimonio y tiene que tener el consentimiento, un certificado de consentimiento de su esposa. Referente a los escrutinios, se es necesario un certificado del rector del seminario o de la casa de formación a la que haya asistido.
El obispo superior puede hacer uso de otros medios atendiendo a las circunstancias de tiempo y lugar, como lo son las cartas testimoniales u otras informaciones. Para que un obispo ordene a un súbdito ajeno, basta que las dimisorias atestiguen que se tienen esos documentos y se ha hecho el escrutinio a tenor del derecho. Finalmente, dentro de este título sexto que nos habla sobre la ordenación, finaliza con el capítulo tercero que habla de la inscripción y certificación de la orden realizada, de la ordenación realizada. Esto es posterior a la ordenación y habla un poquito sobre la certificación. Debe conservarse por escrito el nombre del ordenado y el ministro que lo ordenó, al igual que el lugar y el día. Esta acta debe archivarse cuidadosamente en la curia, debe ser custodiada en la curia del lugar donde se administró el sacramento. El ordenado debe recibir un certificado de ordenación auténtico, esto es importante, y se debe comunicar la ordenación al párroco del lugar de bautismo para las diferentes notas marginales de la partida de bautismo. Estos son un poco el recorrido referente al título sexto del derecho canónico, que nos habla de todo lo referente a la ordenación, a las diferentes ordenaciones, la diaconal, la presbiteral y el episcopado.